Historias para Catecismo. La verdadera sabiduría cristiana se encuentra en el Catecismo. Escúchanos y disfruta cada día de una historia nueva. Acompáñanos. La pasión de nuestro Señor Jesucristo por el Padre Luis de la Palma. Viernes Santo, tercera parte. Llevan a crucificar a Jesús con su cruz a cuestas. Dada la sentencia, se la notificó al Señor alguno de los ayudantes de Pilatos, y él la aceptó por obediencia a su Padre. La aceptó con la misma humildad y amor con que aceptó desde el primer momento lo que en su nombre estaba escrito: Dios mío, yo quiero cumplir tu voluntad. Dentro de mi corazón tengo tus mandatos. No quisiste el sacrificio ni la ofrenda, pero me escuchaste. Y San Pablo dice: no quisiste sacrificio ni oblación, pero me has dado un cuerpo. No te agradaron los sacrificios y holocaustos por el pecado, y entonces dije: aquí estoy, pues eso está escrito en el libro, para hacer, Dios mío, tu voluntad. Yo quise, Dios mío, y tu voluntad está grabada en mi corazón. No se puede dudar, porque está escrito en los Salmos, que en aquellos momentos el corazón de Jesús estaba lleno de estos sentimientos, y obedecía decidido, por amor a Dios y a los hombres: para esto nací, Padre, para esto vine al mundo, no a buscar mi triunfo ni mi gloria, sino la tuya. No mi provecho, sino la salvación de las almas. Los hombres son los reos y los acusados y los que merecen la muerte, pero yo quiero librarlos de tu justicia y de tu sentencia. Yo he querido presentarme como reo y acusado y que me condenen a muerte. Recibe, Padre, esta sentencia dictada contra mí igual que la que ibas a dar contra ellos. Yo soy condenado por ellos, y porque yo soy inocente y justo, haz que ellos queden libres y absueltos por mí. Pilato se fue a su casa, y dejó a sus ayudantes que ejecutaran la sentencia. Los sacerdotes hacían para que toda la ciudad lo supiera, mandaban que se avisase a los habitantes y a los forasteros que habían venido a celebrar la Pascua. Ordenaban que se dijese que el procurador se había convencido de las mentiras y blasfemias de aquel hombre, y le mandaba crucificar con otros 2 ladrones. Con esto, la aglomeración de gente junto a la casa de Pilato sería enorme, todos deseaban ver un acontecimiento tan importante. Pero el juez ya se había retirado, y los encargados de la sentencia ya se habían encargado de Jesús. Cogieron a Jesús, los que habían de ejecutar la sentencia, se apoderaron de él como dice el Salmo: me atraparon como hace el león cuando está preparado a caer sobre su presa. Le quitaron la clámide que todavía llevaba. Otra vez se rieron de él al desnudarle, y su cuerpo sangraba, lleno de golpes y cardenales. Esa capa roja, empapada en sangre, nos la dejó el Señor como herencia. Quiso que se la quitasen a él para que nos quedásemos con ella, y la tuviésemos como algo precioso. No dice el Evangelio que le quitaran la corona de espinos, así que parece que se quedó con la corona puesta, sangrándole en la cabeza, como víctima agradable que va al ara de la cruz. No había razón para quitarle la corona al que de verdad era rey por todos los siglos, y eterno. Le quitaron la capa roja para vestir con ella su cuerpo místico, pero la corona no, porque él es cabeza de este cuerpo. Después de haberle quitado la capa, le vistieron otra vez con sus propios vestidos. Así le conocieron mejor todos los que salían a la calle para verle. Fue fácil quitarle la clámide porque era una capa echada sobre sus hombros, pero cuando le vistieron la túnica inconsútil, que era cerrada con solo una abertura para la cabeza, como le harían daño al vestirle sin ningún cuidado, la tela se engancharía en las espinas y se hincarían de nuevo en su cabeza. Todo esto debió de hacerse en el patio del pretorio, y todo el mundo mirando. La cruz estaba allí, tan grande y alta, que él, que era muy alto, quedó al ser clavado en ella, levantado muy arriba del suelo. Habían ya dado libertad a Barrabás, ladrón y homicida, pero quedaban en la cárcel otros 2 condenados a muerte, y decidieron crucificarles con el Salvador. Debieron de pedirlo los mismos sacerdotes, y al procurador le pareció bien. Así resultaba más solemne aquel acto de pretendida justicia, así ofrecerían al pueblo un mejor espectáculo, así quedaba más deshonrado el Salvador al ajusticiarle a la vez que unos ladrones, así la gente pensaría que Jesús Nazareno era condenado por razones parecidas a la de los ladrones, así quedaba más encubierta la malicia de los judíos.
San Marcos tuvo en cuenta este nuevo comportamiento de humildad del Salvador, y observó cómo se cumplía lo que dijo el profeta: fue tenido por malhechor. La cárcel estaría junto al pretorio y la casa de Pilatos, y trajeron al patio a los dos ladrones, junto al Salvador. El Señor les miró con la misma compasión con que siempre recibe a los pecadores, y aquellos especialmente, porque iban a ser compañeros de tormento. Ellos, en cambio, le insultarían porque solamente por su culpa habían adelantado la ejecución, y, además tenían que ir con él. La Virgen María vio esto, vivió aquel momento de terrible angustia en que llevaban a su hijo a crucificar. Leerían aquellos gritos enloquecidos de la gente, y veía desconsolada cómo corrían todos para ver la deshonra de su Jesús. Estaba un poco apartada, pero llegaba a ver bien lo que ocurría. Aquellas mujeres, sus amigas, y amigas del Señor, la acompañaban. Quizá ellas la animaban a esperar la salvación de su hijo al ver la buena voluntad de Pilatos en librarle, al ver que Pilato cedía y que luego dictaba la sentencia de muerte, empezaron a llorar desconsoladas. Y nuestra Madre, al verlas, lloró también con el corazón roto de dolor. La Virgen Santísima no decía nada, pues sabía de su hijo cómo acabaría todo, era el Espíritu Santo quien la fortalecía para que soportase tan gran sufrimiento. Así, guiada por Dios y por él sostenida, fue fortalecida para que siguiera el camino del monte de la muerte, donde ella también tenía que morir de dolor, donde tenía que compartir las burlas y el tormento de su hijo. Caminó la Virgen María y se acercó donde Jesús pudiera verla, y sus amigas la acompañaron al sitio donde deseaba estar. Fuera de la ciudad hay un collado pequeño, situado entre la parte del septentrión y del occidente del monte de Sión. Se llega a él saliendo por la puerta de la ciudad llamada Judiciaria, y torciendo a la izquierda. Esa puerta también se llamaba Puerta Vieja, y así la nombra Nehemías. Y en otros sitios de la Escritura se habla de esta puerta, en el Deuteronomio, en el libro de Ruth, y en la carta a los Hebreos de San Pablo. Antiguamente, junto a esa puerta, por eso se llamaba Judiciaria o de los jueces, solían los judíos juzgar a los malhechores y ejecutar sus sentencias de muerte y, por ese motivo, se colocaban en las afueras de la ciudad, para que la gente no viera los cuerpos muertos de los ajusticiados, pero no estaba muy lejos, estaba cerca de la ciudad. Algunos que han contado los pasos dicen que del pretorio al lugar de la ejecución hay 1321 pasos, y de la puerta vieja al collado de las ejecuciones solo hay unos 500 pasos. Estaba cerca porque pudiesen los habitantes hallarse presentes al castigo de los malhechores, y así escarmentaran en cabeza ajena. Ese lugar en hebreo se llama Gólgota, que es lo mismo que decir Calvario o sitio de las calaveras. Quizá porque las cabezas de los ejecutados no se enterraran o quizá ni el cuerpo se enterrara y lo dejaran consumir por el tiempo hasta que no quedaban más que los huesos. No estaría bien callar lo que muchos escritores y santos han dicho sobre el origen de la palabra Gólgota. Quizá no sea cierto, pero es una idea conmovedora. Dicen que allí estaba enterrado el cuerpo de Adán, el primer hombre y padre de todos los humanos. Si esto fue así, no todos lo admiten, que Adán fuera enterrado en el mismo sitio en que moría Jesús es una particular providencia de Dios o una misteriosa coincidencia. Allí comenzó la vida, donde estaba enterrado el que fue causa de nuestra muerte. Cayó la sangre del Hijo de Dios sobre la cabeza de aquel que, por serlo del género humano, transmitió a todos sus hijos la culpa que había de ser lavada con esta sangre. De cualquier manera que fuese, el sitio era inmundo, un lugar temido y odiado por todos. Ahí decidieron crucificar al Salvador. Le castigaron como un malhechor, le conducían junto a dos ladrones para que fuera mayor su desprestigio. Así iba por las calles hacia las afueras de la ciudad. Se cumplió lo que advierte San Pablo en su carta a los Hebreos, que el becerro que fuera sacrificado por algún pecado, se desangrara en el tabernáculo y en el santuario, y que el cuerpo fuera quemado fuera de la ciudad, por lo cual, Jesús Salvador nuestro, para santificar con su sangre al pueblo, padeció también fuera de la puerta de la ciudad. Y se lo llevaron. Le sacaron a crucificar, con la misma publicidad que a otros condenados, y aún mayor, porque coincidió con la fiesta de la Pascua y Jerusalén estaba llena de forasteros. Todos hablarían del caso, por la violencia que habían tenido con él, a quien tanto habían admirado. Unos le defenderían,
otros se pondrían de parte de los sacerdotes y letrados. Seguro que algunos habría que, yendo y viniendo, irían informando y diciendo que ya salía del pretorio, que ya venía, que ya llegaba. Y otra gente se habría buscado un buen sitio para verle bien. Salió el Salvador del patio del pretorio, y mucha gente le seguía. Le acompañaban los verdugos y soldados. Le habían atado una cuerda al cuello y tiraban de él para que se diera prisa. La puerta vieja estaba abarrotada de gente, y habría el griterío que suele haber cuando se junta mucha gente. Le mirarían curiosamente a la cara, y comentarían su aspecto después de los azotes, lleno de sangre y salivazos, cardenales y marits de los golpes. Estaba tan cambiado que apenas le reconocían. La cruz que debía tomar estaba colocada un poco lejos, para que dejara espacio a la comitiva que debía acompañarle, mientras se preparaba. Como aquel soldado necesitó su lanza para darle a beber vinagre en una esponja, porque no llegaba a su boca, es de suponer que, estando la cruz clavada en el suelo para que no se cayera como medio metro, y que Cristo medía casi 2 metros, estuviera levantado del suelo cosa de 1 metro, por tanto, la cruz en su parte larga debía de ser de 3 metros y medio. Y el palo transversal no debía de medir más de 2 metros. El grueso de la cruz estaría en proporción a sus medidas, y lo suficiente para sostener a un cuerpo de tanta estatura como la de Jesús. Esa cruz fue lo primero que vio el Señor, y en ella reconoció su arma para la victoria, la llave con que abriría las puertas del cielo. Se acercó a ella, y aquellos verdugos, a quienes parecía que no les quedaba ni una brizna de humanidad, le mandaron que la tomase sobre sus hombros, y que la llevase hasta el lugar donde debía ser ejecutado. Era la costumbre, pero no deja de ser inhumano que el reo lleve su mismo instrumento de muerte. Normalmente esconden el arma de muerte con la que se va a matar a los ajusticiados, para no hacerles sufrir tanto, pero al que nos iba a dar la vida le enseñaron y le hicieron llevar sobre sus hombros el madero de su muerte en que le habían de clavar. Si apenas un hombre sano hubiera podido soportar aquel peso, cómo se fatigaría, hasta extenuarse, aquel que había sido azotado con el más duro de los castigos que usaban los romanos. Era costumbre que llevaran solamente el palo transversal, y lo llevó en sus hombros. A eso parece aludir el Salvador cuando dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz y camine detrás de mí, para que los iba a animar a llevar la cruz sobre los hombros, sino porque es costumbre entre los que van a ser crucificados. Fue una crueldad que el Señor, agotado como estaba, tuviera que llevar el travesaño de la cruz, pero también fue desprecio, como si nadie sino Él, por más infame, pudiera llevar la cruz. No tenían en cuenta su cansancio y su fatiga, lo debilitado que estaba por la pérdida de sangre, porque no hacían caso de él, solamente querían llevarle por las calles para que todo el mundo le viera, humillado y con una carga tan afrentosa, y así, puesto que él era el que llevaba la cruz, todos supiesen que él era el que iba a ser crucificado. La cogió el Señor con todas sus ganas, porque sabía bien que con ella iba a obrar maravillas, la puso sobre sus hombros como la carga de nuestros pecados que solo él podía llevar. Levantó en alto su cetro real, cargó su imperio y su cetro sobre sus hombros. Y, cargándose a hombros la cruz, salió hacia el sitio llamado Calvario. Así empezó a caminar por las calles de Jerusalén. Delante de él iba mucha gente, entre ella, los sacerdotes, ancianos y letrados, los escribas y fariseos, contentos de la victoria alcanzada. Los soldados con sus armas, iban detrás y delante de los reos, porque, si ya llevaban armas para prender a Jesús, con más razón las llevaban al irle a crucificar, temiendo que sus discípulos amotinaran a la gente y lo libraran. Iban muy atentos por si algo ocurría, después iban los verdugos con los clavos, martillos y cuerdas. Al final iban los 3 ajusticiados, los 2 ladrones y, detrás de ellos, Jesús, al que seguía mucha gente del pueblo, y mujeres que iban llorando y lamentándose de su suerte, porque eran muchos los que le querían y habían sido beneficiados por él. Los soldados gritaban contra la gente para que dejara libre el paso, porque todos querían ver de cerca a Jesús Nazareno, y corrían de una calle a otra, atajando entre las callejas para ver otra vez al que habían visto en situaciones muy diferentes. Las armas sonaban con ruido contra el suelo de piedras y polvo. Jesús se encuentra con su madre. No es de extrañar que, puesto que las opiniones estaban divididas,
los que estaban contra él gritaran insultándole desde las ventanas y en la misma calle. Los evangelistas no lo dicen, pero es de esperar que así sucediera entre tanta gente. Muchos estaban persuadidos, puesto que los sumos sacerdotes y el procurador le habían condenado, que sus delitos estaban bien probados. Se alegraban creyendo que había sido aclarada la verdad. Y otros, los que decían haber creído en él, se avergonzaban de haberlo dicho y de haber creído una mentira. Unos y otros se vengaban injuriándole y maldiciéndole, porque pensaban que lo merecía. Muchos años antes lo había dicho el profeta: hablaban contra mí los que estaban sentados en la puerta de la ciudad, e inventaban coplas contra mí los que bebían vino. El peso de la cruz era muy grande, y su espalda estaba abierta de heridas y sangrante, y, como era tan larga, no era posible sino arrastrarla, y daba tumbos contra las piedras. Con esos golpes y tropezones, el palo se le clavaba en la carne y le abría las heridas. Los soldados tenían prisa, no solo porque les importaba poco ser crueles con Jesús, sino porque temían que el pueblo que le amaba se lanzara contra ellos. Por eso, por los empujones que le daban tirándole de la cuerda atada al cuello, cayó el Señor al suelo bajo la cruz. La Santísima Virgen se había colocado en un sitio en que pudiera ver a su hijo al pasar, y, a pesar del dolor que sufriría al verle, quiso verle. Cierto que Dios la ayudaba, pero Dios no le quitó el dolor de este apasionado encuentro. Casi muerta de angustia al verle, no pudo emitir ni una sola palabra ni el Señor a ella, porque los que le llevaban iban empujándole con prisa. La Virgen María fue siguiendo a Jesús desde que salió del patio del pretorio hasta la colina del Calvario. Veía las armas a través de la gente apretujada, oía los gritos que daban a su hijo para que se levantara del suelo, tuvo que soportar en silencio las mentiras y las acusaciones injustas que hacían contra su hijo. Virgen bendita entre todas las mujeres, que sufriste más que ninguna madre sufre. ¿Por qué saliste a la calle y te mezclaste entre aquella gente cruel y enloquecida? El amor de tu hijo, es verdad. Pero, ¿por qué quisiste añadir dolor a tu dolor buscando su encuentro? Quisiste consolarle, quisiste acompañarle, hasta el final. Hasta su muerte, madre, hasta la tuya. No le importó a la madre arriesgarse a ser insultada también por aquella chusma. Quiso ver cómo era el comienzo de la salvación de los hombres, quiso ver la obra de Dios, que había de recordar toda su vida con amor y admiración. Todo el mundo abandonó a Dios, menos su madre. En aquel momento todos le odiaban e insultaban sin creer en él, menos su madre, que sí le entendía y le amaba como nadie en la tierra lo ha hecho. La Virgen María lloraba al ver todo aquello, dolía el pecho de tanto dolor en su corazón. Si a nosotros nos da un vuelco el corazón y nos da lástima ver cómo llevan a la muerte a un hombre que no conocemos, y nos faltan fuerzas incluso para mirarle, pensad qué esfuerzo tendría que hacer la Virgen María para mirar a su hijo, deshecha su cara y sangrando. Pero le miró, y Jesús la miró a ella. Las miradas se encontraron, y el corazón de cada uno quedó herido con el dolor del otro, y a la vez se alegraron y consolaron de que cada uno estaba siendo fiel al otro. No se hablaron, la madre no pudo, y al hijo no le dejaron empujándole con prisa. Y, quizá, aunque les hubieran dejado, el Señor no hubiera podido hablar porque un terrible dolor le anudaba la garganta. Pero los que se quieren bien se hablan sin palabras, y los corazones se entienden, y, además, los ojos de la madre decían todo, y los del hijo a ella, penetrantes y llenos de lágrimas. La madre quedó admirada de ver la majestad de Dios tratada así, tan indignamente, porque ella sí que creía con toda el alma que su hijo era Dios. Su hijo, merecedor de todas las alabanzas, era menospreciado e insultado. La madre supo agradecer a su hijo aquella redención tan costosa con la que salvaba a los hombres. Y él vio la parte tan grande de dolor que a ella le tocaba sufrir por el mismo motivo. Vio cómo aceptaba y quería su dolor, tan contrario a su naturaleza de madre. La vio llorando, quebrantada y deshecha, por lo que él sufría. Iba el Señor rodeado de sus enemigos, que le rodeaban, como toros enormes, y se echaban sobre él, como el león que ruge y se echa sobre su presa. Y aunque mirase a un lado y a otro no había nadie, que dijera conocerle, ni nadie le ayudaba ni salía en su defensa. Pero se consoló al ver a su madre, que le conocía bien, y le quería,
y sabía estimar y valorar lo que estaba haciendo, y agradecérselo con su amor. La madre reconocía en su hijo el amor que ardía en su pecho hacia Dios y hacia los hombres, que su voluntad se sometía a la de su padre, el esfuerzo que hacía por padecer por los hombres, y su alegría ya que iba a salvarles, se renovaría el mundo, se llenaría de su gracia, y les conquistaría la vida eterna, la felicidad del cielo. Vio la Virgen María con toda claridad la magnitud de la empresa de su hijo y, sin poderse contener, corrió con él hacia el Calvario, para estar presente en el sacrificio del sumo sacerdote que haría amigos a Dios y a los hombres. Caminaba el Salvador, el cuerpo inclinado con el peso de la cruz, los ojos hinchados y como ciegos de lágrimas y sangre, el paso lento y dificultoso por su debilidad, le temblaban las rodillas, se arrastraba casi detrás de sus dos compañeros de suplicio. Y los judíos se reían, los verdugos le empujaban y los soldados. Pero algunas mujeres lloraban por él. Jesús llega al Calvario. Al salir de la puerta de los jueces, dicen que cayó otra vez, sin fuerzas. Por eso, ya fuera de la ciudad, en la encrucijada de los caminos, buscaron a alguien que le ayudase a llevar la cruz hasta el Calvario. No por compasión, sino porque el Señor ya no podía más, y caminaba demasiado despacio, y se caía, deseaba cuanto antes ejecutar la sentencia, temiendo siempre algún imprevisto por parte de sus discípulos y amigos. También temían que se les muriera antes de clavarle en la cruz. Por eso buscaron a alguien que le ayudase. Pero como llevar la cruz era algo deshonroso, y también producía cierto miedo, ya que solo la llevaban los que iban a ser crucificados, no encontraban a nadie que quisiera hacerlo, nadie que quisiese ayudar al Salvador. Pero encontraron a un hombre, llamado Simón, que era de Cirene, una ciudad de África. Era este hombre el padre de Alejandro y Rufo, que debían de ser, puesto que se citan sus nombres, amigos conocidos del Señor. Simón venía del campo, le cogieron a la fuerza y le obligaron a llevar la cruz, para que la llevara detrás de Jesús. Así, aunque era deshonroso para Simón, al ir detrás de Jesús, los que le vieran podían entender que era para el Nazareno y no para él. Qué suerte la de Simón que pudo llevar una carga tan preciosa. Seguro que el premio que recibió fue muy grande, pues no pudo sino conocer el sentido de aquella cruz al estar abrazado a ella, detrás de Jesús. Mientras Simón de Cirene cargaba con la cruz, el Salvador se detuvo un momento, y dicen que se sentó sobre una piedra. Esta fue una buena ocasión para que una mujer, que se llamaba Berenice, y algunos piensan que era la misma hemorroísa, al verle con la cara tan llena de sangre y sudor, se acercó a él y le secó la cara con un pañuelo grande y blanco. Y en la tela blanca quedó impresa la cara de Jesús, como un regalo de agradecimiento por su buen corazón. Así imprime el Señor su imagen en nuestras almas y meditamos en su cruz, y con el corazón enamorado le hacemos compañía en su soledad y dolor. Esta historia de Berenice se tiene como una piadosa tradición. Dicen que el pañuelo grande con que le secó la cara tenía 3 dobleces, y una parte se encuentra en Roma, otra en Jaén y otra en Jerusalén, y, los que creen que es verdad, la veneran como verdadera imagen de Jesús. Pero es lástima no saber con verdadera certeza si así fue. Luego, a esta mujer la han llamado Verónica, y este nombre que le dieron significa, verdadera imagen, del latín, vera, verdadera, y del griego x, imagen. Pero en esto va poco y no hay cosa que sea cierta. Lo que el Evangelio dice es que, camino del Calvario, consoló y enseñó la verdad a unas mujeres que lloraban por él. No eran estas de las que habitualmente le seguían y ayudaban desde que salió de Galilea, no eran las amigas de la Virgen María, sino otras buenas mujeres de Jerusalén, movidas a compasión por el estado en que veían a Jesús, lloraron por Jesús, le habían visto y oído enseñar y hacer milagros, le tenían en gran consideración y, al ver a lo que había llegado y que le llevaban a crucificar públicamente, no pudieron reprimir su llanto. Al verlas llorar, el Señor no quiso que lloraran por él, pues más razón había para que lloraran por ellas mismas. Es bueno llorar por la pasión del Señor, eso significa verdadero amor y compasión, pero más importante es llorar los propios pecados, que le han llevado a la cruz. El Señor no es un desdichado, a quien solo hay que compadecerle, no, el Señor no es un hombre débil a quien llevan a la cruz a la fuerza. El Señor sufre porque quiere para vencer el mal. Vio el Señor su ignorancia,
vio que no se daban cuenta de las desgracias que iban a caer sobre ellas por haberle llevado a la muerte. Y por eso les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. No soy un desgraciado que padece por su culpa y contra su voluntad. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Esta desgracia que veis en mí la vais a pagar vosotros, mis enemigos. Yo muero porque quiero, y soy inocente. Muero por obedecer a mi Padre y para salvar al mundo entero. Además, resucitaré dentro de poco, y subiré a la gloria con un nombre superior a todo nombre. Pero sobre vosotras vendrán días tan espantosos, que se alegrarán las mujeres que no tienen hijos de no haberlos tenido, para no verlos morir en su presencia. Será tan grande el desastre que caerá sobre Jerusalén que los hombres desearán morir antes que sufrir aquella desgracia. Desearán la muerte y no la encontrarán, gritarán a los montes para que caigan sobre ellos y les sepulten vivos para que la muerte les libre de una calamidad tan horrenda. Llegarán días en que se dirá: dichosas las estériles, dichoso el vientre que no engendró y los pechos que no criaron. Y gritarán a los montes: caed sobre nosotros. Y a las colinas: sepultadnos. Porque si se hace esto en el leño verde, en el seco, ¿qué se hará? Si se quema el leño verde, que no se debería quemar, ¿qué ocurrirá con el leño seco cuando lo echen al fuego? Quiso que aprendieran a tener temor ante el hecho de su pasión y muerte, y se comparó a sí mismo con un leño verde y joven, y a ellos les comparó con un leño seco y bueno para el fuego. Si a mí, que soy inocente, no me ha perdonado la justicia divina y pago por las culpas ajenas tanto padecimiento, ¿cómo os castigará Dios a vosotros que sois los verdaderos culpables? Si en un árbol verde ha conseguido prender el fuego de la justicia divina, ¿cómo pensáis que se encenderá en vosotros, leño seco por los pecados? Siguieron caminando. Algunos dicen que Simón de Cirene no llevaba la cruz él solo, sino que solamente ayudaba al Salvador a llevarla. Un extremo iba sobre el hombro de Jesús, y el otro extremo, que antes arrastraba por el suelo, era sostenido por Simón. Se fundan los que dicen esto en que San Lucas explica: le obligaron a llevar la cruz detrás de Jesús. Sin embargo, San Mateo dice: le obligaron a que llevara la cruz. Y San Marcos también dice: y obligaron a uno que pasaba, a que llevase su cruz. ¿Pudo Simón llevar él solo la cruz, detrás de Jesús? Llegaron al monte llamado Gólgota, donde ejecutaban a los malhechores, en el que, como dice el profeta, nuestro Rey, Dios antes de todos los siglos, realizó nuestra salvación sobre la tierra. La crucifixión del Señor. Al llegar al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí. No explica ningún evangelista el modo en que lo hicieron, quizá porque le crucificaron como siempre lo hacían los romanos y, por tanto, no hacía falta explicarlo. Era viernes, como sabemos, el día en que le mataron. Con su muerte el Señor desandó los pasos por donde Adán nos llevó a la muerte. Por el mismo camino, pero con pasos contrarios, nos restituyó la vida. Y eso mismo ocurrió con el día de su muerte. Adán fue creado el penúltimo día, el sexto día, como dice el Génesis. Y el sexto día es viernes, porque Dios Creador descansó el último día, y el último día de la semana es sábado. Quiso Dios reparar al hombre el mismo día en que fue creado. Por eso, dice San Gregorio, un árbol se opuso a otro árbol, y unas manos se opusieron a otras manos. Adán pecó junto al árbol prohibido, Jesús nos redimió en el árbol de la cruz. Aquellas manos de Jesús se extendieron con fortaleza contra aquellas manos que por debilidad y soberbia se extendieron para coger el fruto prohibido. Las manos de Dios clavadas, contra aquellas manos que buscaron el pecado. Pero es difícil señalar la hora en que Cristo fue crucificado. Dice San Juan que, eran las 12 poco más o menos, cuando Pilatos, sentado en la tribuna judicial, iba a dictar la sentencia. Y San Marcos dice que, eran como las 12 cuando le crucificaron. Pero San Juan dice, hora sexta, y San Marcos, hora tercia. La hora sexta en el reloj romano era el tiempo que va entre las 12 de la mañana y las 3 de la tarde. La hora tercia es el tiempo que va entre las 9 de la mañana y el mediodía. No es posible que Jesús fuera condenado entre las 12 y las 3 de la tarde, y que fuera crucificado entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía.
Algunos dicen que la discrepancia se debe a un error del que copió el Evangelio manuscrito, que no se conserva. No obstante, es más probable que los evangelistas dividieran el día como era la costumbre de contar las horas, es decir, en 4 periodos de 3 horas, la mañana, la hora de tercia, la hora de sexta, y la hora de nona, entre las 3 y las 6 de la tarde. La noche se contaba por vigilias, 4 vigilias entre las 6 de la tarde y hasta las 9 de la mañana siguiente. Según San Marcos, Cristo fue crucificado antes del mediodía. Casi la hora de sexta, cerca del mediodía. Habitualmente se suele hablar así cuando son las 11 y todavía no son las 12, solemos decir que son las 11, porque han pasado 11 horas cumplidas, y no 12, y también decimos, y no mentimos, que son las 12, si casi lo son, porque falta poco. También hay que tener en cuenta que quizá a nosotros nos sorprenda tanta imprecisión, porque van muchas horas desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pero para ellos no eran más que 2 horas, la tercia y la sexta, y que, por tanto, la imprecisión queda reducida a la que nosotros mismos podríamos tener ahora al decir que son poco más o menos las 11 o poco más o menos las 12 si no tenemos un reloj donde mirarlo, como ellos no tenían. Así que la imprecisión de San Juan y de San Marcos no es tanta, ambos dicen que era alrededor de las 12 y es verdad, cuando Pilatos condenó a Jesús debía de ser poco antes de las 12, y cuando le crucificaron, poco después de las 12. Cuando ya estaba el Señor en la cruz, y a punto de morir, San Lucas dice que era ya cerca de la hora sexta, y San Marcos dice lo mismo, y también San Mateo. Todos, pues, coinciden en que estaba clavado ya en la cruz al filo del mediodía. La madera de la cruz era tosca y no cepillada. El mismo tipo de cruz en que clavaron a los ladrones, tan igual, que cuando la emperatriz Helena, madre de Constantino, buscó la cruz de Cristo en el Calvario y encontró 3 cruces, hizo falta un milagro para distinguirla del cenor 9. Unos piensan que su forma era la que habitualmente vemos en las representaciones pictóricas, y el palo vertical sobresaliendo un poco del travesaño horizontal y quizás sin sobresalir. Otros piensan que el palo vertical tenía además clavado un madero pequeño, donde pudiera apoyar los pies el crucificado, y allí se los clavaban. Otros opinan que la cruz era de una sola pieza, era un árbol con todas las ramas cortadas menos las 2 más verticales y levantadas en donde clavaban por las manos los brazos del ajusticiado, y la cabeza quedaba al aire y sin apoyo, pero quizá esta opinión sea solamente un deseo piadoso y alegórico de querer comparar la cruz a un árbol, para hacer así más suave y lírica la crueldad de la crucifixión. Como si Cristo, colgado de la cruz, fuera como el precioso fruto del árbol, y así lo canta la Iglesia en la liturgia. Cruz fiel, entre todos, el árbol más noble. Ningún bosque ha producido otro igual en hojas, flor y fruto. También esta metáfora viene bien para hacer el parangón del pecado de Adán, que extendió su mano hacia el árbol prohibido. Y así lo canta un himno de la Iglesia. El supremo hacedor compadecido del engaño del hombre que a la dañosa manzana dio el mordisco de muerte. Él mismo designó el leño que borrase el pecado del árbol. Hay aún otros que piensan que la cruz tenía forma de aspa. La cruz tenía también un palo horizontal, que es el que llevó el Señor por las calles. Tenía también una tabla donde se escribía el delito, causa de la muerte. El Señor fue clavado en la cruz con clavos. Eso da claramente a entender Tomás, uno de los 12, que no creía que Jesús hubiera resucitado. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Respecto al número de clavos con que le clavaron no hay seguridad, unos dicen que solamente son 3, uno en cada mano y otro con que atravesaron sus 2 pies juntos. Hay quienes opinan que fueron 4 clavos, y que cada pie fue clavado con un clavo sobre el madero que se ponía en el palo vertical a la altura de los pies, aunque también pudo ser que clavaran 2 clavos a un pie sobre otro. No dicen los evangelistas que llevara la corona de espinas, pero tampoco dicen que se la hubieran quitado al desnudarle para la crucifixión. Hasta hay quien dice que si bien se la quitaron para crucificarle, luego, cuando estaba ya en la cruz, le volvieron a clavar la corona de espino. Sobre el modo en que le crucificaron, algunos dicen que le tendieron sobre la cruz en el suelo, y que allí le estiraron los brazos y los pies con fuerza y se los clavaron. Después,
con cuerdas, levantaron la cruz, hasta ponerla en pie y meterla en el agujero que habían hecho en tierra. Otros dicen que primero se levantó la cruz y se fijó en el suelo, porque hubiera sido difícil hacerlo con el Señor ya clavado en ella. Después pusieron escaleras junto a la cruz, subieron por ellas a Jesús con cuerdas, y así, a la vista de todo el mundo, le crucificaron. Esta segunda manera de crucificar es la más conforme con la costumbre romana, y también cumple más el deseo de hacerlo con publicidad y para escarmiento del pueblo. También la Iglesia, al cantar a Cristo, supone una subida a la cruz: Señor Jesucristo, que a la hora sexta, por la redención del mundo, subiste al patíbulo de la cruz. Además, al bajar luego el cuerpo muerto de Jesús, la cruz quedó en pie, con lo que parece que usaron para bajarle las mismas escaleras y cuerdas con que le habían subido. Hay también otra conjetura: todos los conocidos y las mujeres que le habían acompañado durante su vida desde que salió de Galilea, se pusieron algo lejos de la cruz. Estaba entre aquellas mujeres María de Magdala, la madre de Santiago, el menor, y José, la madre de Santiago, el mayor, y Juan, y, también, la madre de Jesús. Más que en ningún otro momento, en aquella ocasión la Virgen María no se separaba de sus fieles amigas. Mientras crucificaban a Jesús, ellas se quedaron un poco lejos, para que la madre de Jesús no oyera las blasfemias de la gente, pero ella no se hubiera quedado lejos y desde allí no podía ver a su querido hijo. Por tanto es muy probable que le crucificaron levantado ya sobre la cruz y no en el suelo, porque en el suelo ella no le podría ver, rodeado como estaba el Señor de tanta gente. Eso dice San Mateo. Allí había muchas mujeres mirando desde lejos, y San Marcos dice lo mismo, y San Lucas escribe: estaban a distancia, viendo estas cosas, todos sus conocidos, y las mujeres que le había seguido desde Galilea. El Salvador es crucificado entre dos ladrones. Al llegar al Calvario, los condenados descargaron las cruces. Se reunió en torno a ellos toda la gente que les había seguido desde la ciudad. Mientras los verdugos preparaban las cruces y las clavaban en el suelo, ofrecieron un narcótico estupefaciente a los ajusticiados y, como es natural, al Señor también, le daban vino con mirra. Le dieron a beber vino mezclado con hiel. Esta bebida se daba a los que habían de morir para que, amodorrados con el narcótico, no sintiesen menos la tortura lenta de la cruz. Era costumbre que las mujeres compasivas se preocupasen de dar este alivio a los reos, y, en este caso, debieron de hacerlo aquellas mujeres de Jerusalén que hablaron con el Señor camino del Calvario. Aceptó agradecido el vino, pero él, después de probarlo, no lo quiso beber. No quiso mitigar el dolor de aquel tormento. No quiso que pareciese que la fortaleza y dignidad que demostró al estar clavado en la cruz era efecto del vino narcotizado, porque nacía de su amor. Por la fuerza del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Luego desnudaron al Señor. Le crucificaron desnudo, porque dice el Evangelio que repartieron sus vestidos y echaron a suerte su túnica. Le dio vergüenza al Salvador aparecer desnudo ante la gente a plena luz. Innumerables perros me rodean, me acomete una banda de malvados, han taladrado mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos. Me observan y me miran, se reparten mis vestidos y sortean mi túnica. El Señor sube desnudo a la cruz, y dice San Ambrosio, que así debe subir a la cruz el que trata de vencer el mal del mundo, de modo que no busque en él ayuda. Algunos dicen, sin embargo, que alguien quiso evitarle aquella vergüenza y le dio un paño con que cubrir su desnudez. Estaba ya la cruz fija en el suelo, y las escaleras preparadas y en pie junto a la cruz. Subió el Señor a la cruz por una escalera, desnudo, clavada en su cabeza la corona de espinas y la espalda sangrante de los azotes. Dos verdugos subían con él, con los clavos y los martillos. El pueblo empezó a dar gritos al verle. Jesús miraba la cruz al subir a ella, y lo hacía con amor, porque hacía muchos años que la deseaba porque en ella había de triunfar y redimir al mundo. Dicen que Andrés, uno de los apóstoles, se alegró de ver la cruz en que iban a matarle. ¿Qué de extraño tiene suponer que el Salvador se alegrara también? Pensaba en nosotros, a quienes salvaba, y en su eterno Padre, que le había encargado que salvara al mundo. Había esperado en ella muchos años, y aquel día se iba a cumplir su deseo de redimir a los hombres. Mucho tiempo le había inquietado el pensamiento de la cruz,
el espantoso dolor que sufriría en ella. Pero qué grande el triunfo que conseguiría en ella. Lo que hasta él había sido un instrumento infame y deshonroso, se convertía en árbol de vida y escalera de la gloria. Una honda alegría le llenaba al extender los brazos sobre la cruz, para que supieran todos que así tendría siempre los brazos para los pecadores que se acercan a él, abiertos. Como se clavaron sus manos y sus pies, así quedaron clavados y muertos los pecados de los hombres. A la vez que crucificaban su cuerpo, quedaba crucificado, el hombre viejo, para que se destruya el cuerpo del pecado. Con su sangre, canceló la pena que había contra nosotros, suprimió la vieja ley clavándola en la cruz. Ya no pedía el Señor que el Padre le librara de aquel tormento, sino que nos perdonara a nosotros. Vio, y eso le llenó de alegría, como iba a ser amada y adorada la cruz, porque él iba a morir en ella. Vio a los mártires que, por su amor y por defender la verdad, iban a padecer un martirio semejante. Vio el amor de sus amigos, vio sus lágrimas ante la cruz. Vio el triunfo y la victoria que alcanzarían los cristianos con el arma de la cruz. Vio los grandes milagros que con la señal de la cruz se iban a hacer a lo largo del mundo. Vio tantos hombres que, con su vida, iban a ser santos, porque supieron morir como él y vencieron al pecado. La cruz iba a alzarse como un estandarte de victoria, como una bandera bajo la que iban a seguirle tantos hombres a la conquista del cielo. Se volvió el Señor y puso su espalda sobre la cruz, para que le clavaran. Al hacerlo, daba de cara al pueblo y, como dice San Juan de Damasco, la espalda de Jerusalén, que también le había vuelto a él la espalda y no le había creído. Al volver el Señor su cara hacia el pueblo, vio a su madre. Quizá la buscara con la mirada, porque los que sufren suelen buscar consuelo en quienes aman. Y nadie había allí que quisiese tanto a Jesús como su madre. Habían vivido juntos más de 30 años, se habían visto muchas veces, y el Hijo de Dios había penetrado toda la bondad maravillosa de su Santa Madre, conocía bien su sincero y hondo amor. La Virgen María conocía bien a su Hijo, como todas las madres conocen a sus hijos, y como solo la Madre de Dios conoce a su Hijo. Si pudiéramos saber y entender el cariño y el amor con que se habían mirado siempre madre e hijo, sabríamos ahora, cuando todo estaba tan cambiado, como sus miradas se ahogarían de dolor. Aunque el dolor había crecido tanto, el amor no había disminuido en nada. Porque, el Hijo, que amó tanto a su Iglesia que se entregó a la cruz por ella, para hacerla hermosa y sin mancha ni arruga ni cosa parecida, pensad cómo amaría a su madre, madre de la Iglesia, que ella sola valía más que el resto de la Iglesia, y a la que ella había de animar y sostener con fortaleza cuando él se fuera. El Hijo se ofrecía también por su madre, con su muerte ella ganaría más que ninguna otra criatura en gracia y en la fuerza del Espíritu. Y ella lo sabía, y por eso le miraba con más amor que nadie, con más agradecimiento y humildad, porque si Jesús alcanzaría con su muerte el ser Rey y Señor eterno del mundo y de todo lo creado, ella, pues compartió hasta el fondo su dolor, también sería Reina y Señora del universo. Deseoso Jesús de conseguir para los hombres la libertad y de llenar a su madre de más gracia y hermosura, extendió sus brazos sobre la cruz. Los verdugos pusieron los clavos sobre sus manos y con fuertes golpes las clavaron en la cruz, bien apretadas. Luego clavaron sus pies. Quedó el Rey de todos los siglos cosido con clavos en un madero. Seguro que mientras le clavaban habría entre la gente gritos y fuertes voces, pero, aún así, aquellos golpes de martillo se clavaban en el corazón de su madre. Al principio quedaron bien apretadas las manos y los pies, pero luego, con el peso del cuerpo de Jesús, se desgarraban, y empezó a correr sangre. Su sangre resbalaba por el madero hasta la tierra, como aquellos 4 ríos, pero estos infinitamente más preciosos, que regaban el paraíso y fertilizaban la tierra. Jesús en la cruz, siendo Dios, conservó su grave serenidad, pero no pudo evitar que se le desencajara el rostro y quedara pálido con el dolor de las heridas, colgado, echando sangre. Hasta el cielo de Jerusalén reconoció a su Señor y mostró su dolor, y la tierra, que se estremeció y tembló, y las piedras se quebraron. La luz se oscureció. Si esto ocurrió en las cosas inanimadas, ¿qué sería de la Virgen su madre, que le parió y le crió y le vio crecer? Su corazón fue más firme que las mismas piedras,
pues con tanto dolor no se rompió ni dio señales de flaqueza ni decayó, como la tierra hizo. Y su alma permaneció clara, más brillante que el sol, pues ante una afrenta tan grande no se oscureció, pero su corazón de madre se reflejaba en la cara, demudada, dejaba ver el inmenso dolor que padecía, y su cuerpo desfallecido, aun estando ella del todo sometida al querer del Padre Eterno, casi no se podía tener en pie. Y al mismo tiempo con él crucificaron a dos salteadores, uno a su derecha y otro a su izquierda, y Jesús en medio. Como si quisieran decir con esta distinción que, entre los ladrones, él era el más infame. Pusieron también encima de él, sobre su cabeza, por escrito, la causa de su condena. Fue Pilatos quien redactó la inscripción y la hizo poner sobre la cruz. Decía así: Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Estaba escrito en hebreo, latín y griego, para que todos pudieran leerlo y entenderlo. Y leyeron esta inscripción muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. San Mateo dice que estaba escrito: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Y San Marcos solo escribe: Rey de los Judíos. San Lucas: este es el Rey de los Judíos. Estos evangelistas se preocuparon solamente de dar el sentido de esta inscripción, que es el mismo en todos aunque las palabras varíen un poco. Pero San Juan reproduce el texto completo, el mismo que mandó escribir Pilatos, y es más jurídico y exacto: Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. San Lucas dice que estaba escrito en griego, latín y hebreo, y es verdad, pero San Juan, que estuvo cerca de la cruz, no solo supo que estaba escrito en esas lenguas, sino que lo vio, y por eso pudo decir el orden exacto en que estaba escrito, en hebreo, latín y griego. También mandó Pilatos que se escribiera el delito de los dos ladrones, pues era la costumbre hacerlo con todos. Pilatos, al decidir ese título para Jesús, quiso hacer saber que había pretendido levantarse contra el César haciéndose rey, pero la decisión de Dios fue diferente, pues no llegó a escribir que quisiera hacerse rey, sino que lo era. Los judíos y romanos se burlan del Salvador. Quitaron las escaleras una vez que Jesús quedó clavado en la cruz, y quedó el Señor a la vista de todo el pueblo, sin los verdugos ni escaleras que impedían verle bien mientras amartillaban los clavos. Todo el pueblo que había salido de la ciudad le estaba mirando y se burlaban de él. Bastaba con que estuvieran presentes, viéndole morir, para que fuera humillante, y si, además, se burlaban de él, la ofensa era doblemente mayor. El sol se oscureció, apartó sus ojos para no ver escarnio tan cruel, y quedó todo a oscuras para disimular un poco la vergüenza del Creador. Pero la gente, en cuanto le vio colgado en la cruz, empezó a dar gritos y a reírse, y le maldecían: maldito el que esté colgado en el madero. Esta maldición de la ley recibió el Señor para librarnos a nosotros de la maldición eterna. Después, los soldados cogieron sus ropas, que debía de ser una parte del pago de su trabajo. Más pago merecía su trabajo si ellos lo hubieran sabido valorar y hubieran conocido la verdad que por medio de ellos se realizaba. Por ser un hombre pobre, el vestido del Señor debía de ser corriente, el que todos usaban, aunque estaba limpio y cuidado. Empapado, eso sí, en su sangre, que aún hacía su vestido más precioso. Llevaba Jesús, como todos los judíos, una túnica corta y sin mangas, interior, encima de ella, la túnica larga de largas mangas, y un manto sobre los hombros. Los soldados hicieron 4 partes con sus ropas, y cada uno tomó la suya. Por tanto, fueron 4 los verdugos que crucificaron a Jesús, los cuales, para no reñir, rompieron en partes iguales los vestidos. Pero la túnica no, la túnica estaba hecha sin costura, y es común opinión que la había hecho su madre. Esta túnica no tenía costura, estaba toda tejida de arriba abajo, por eso los soldados no quisieron dividirla, porque era muy valiosa, y por eso la echaron a suertes, y al que le tocase se la llevaba entera. Tan rigurosa fue la justicia que cayó sobre el que ni siquiera sus vestidos pudo dejar a su madre como recuerdo, al contrario, él mismo tuvo que ver cómo se repartían sus ropas y además como pago de la crueldad que habían ejecutado en él. De esta manera cumplieron los soldados sin saberlo lo que ya estaba dicho por el profeta: se repartieron mis vestidos, y echaron a suertes mi túnica.
Era costumbre también entre los romanos custodiar a los condenados a la cruz todo el tiempo en que estuvieran vivos, para que nadie se atreviese a descolgarles. Por esto los soldados se sentaron allí para custodiarle. Probablemente lo hicieron con más ganas que otras veces, porque los sacerdotes y escribas, por miedo a que lo robasen, le sobornaron y les pidieron encarecidamente que le vigilasen bien. Lo mismo hicieron después, cuando el Señor resucitó, y ellos les pagaron para que mintieran y dijeran que los discípulos se habían llevado el cuerpo muerto mientras dormían. Fueron aquellas unas tormentosas horas y llenas de dolor. Los soldados se cansaron de estar de pie y se sentaron. Pensad cómo se sentiría un hombre azotado y colgado de una cruz, sus brazos cansados y los pies de sostener su cuerpo de las heridas. Ese era el único apoyo, el de las heridas de los clavos. Había venido mucha gente a Jerusalén para celebrar la Pascua, gente de los pueblos y ciudades de todo Israel. Como se cansaban de estar allí tanto tiempo, iban y venían nuevas personas para verle, y todos le maldecían moviendo la cabeza. Y, de nuevo, se cumplió lo dicho en el Salmo: todos al verme se ríen de mí, tuercen la boca, y mueven la cabeza. Me he convertido en el hazmerreír de todos, me ven, y mueven la cabeza. Y con lo que le insultaban era: tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. El pueblo creyó las calumnias que le habían levantado los sacerdotes, y por eso repetían lo que habían oído de ellos, y se burlaban de él por mentiroso, y se alegraban de verle colgado en la cruz. Así quedaban confirmados sus embustes, porque, si de verdad fuera el que decía ser y tenía el poder que aseguraba, ¿cómo mejor podría probarlo sino bajándose él mismo de la cruz? Gente ciega a quienes faltó la luz del amor con que moría Jesús en la cruz. Creíais que no tenía poder porque no lo empleaba en provecho propio. ¿Qué mejor muestra de que era hijo de Dios que morir para salvar a los hombres y resucitar al tercer día? Así reconstruyó el santuario que vosotros habíais destruido, resucitó su cuerpo al que vosotros habíais quitado la vida. Fue tragado, como Jonás por aquel enorme pez, al fondo de la tierra, y de allí salió con su propio poder resucitado y glorioso. Los evangelistas dejaron escritas estas blasfemias porque apenas se hubiera podido creer si no lo hubieran dicho ellos. Es casi inconcebible que pudieran tener tanta crueldad y odio, que se burlaran del que agonizaba entre tormentos, aun si le consideraban su enemigo. Parece mentira que no tuvieran un poco de compasión por el que veían morir entre tantos dolores y de un modo tan humillante. Todo el mundo se compadece del que muere, y más si su muerte es dolorosa, pero del Señor nadie se compadeció. Buscó quien se compadeciese de él y no había nadie, buscó quien le consolase, y no lo encontró. Muy al contrario, aquellos hombres, que parecían poseídos del demonio, porque si no no se puede entender, añadían dolor a su dolor, y le llenaban el corazón de amargura. Los sacerdotes y los escribas y los ancianos procuraban convencer a aquel pueblo ignorante, y fomentaban el odio contra Jesús, iban de grupo en grupo diciendo: salvó a otros y no se puede salvar a sí mismo. Está claro que su poder era falso y sus milagros una mentira, porque todo le ha fallado cuando más lo necesitaba. Médico, cúrate a ti mismo. Si él es el Rey de Israel, que baje de la cruz y le creeremos. Dice que confía en Dios, pues que Dios le libre, ¿no ha dicho que es su hijo? Pues que él le salve. Así, dice el Salmo, le habían de insultar, se confió a Yahvé, pues que él le libre, que le salve puesto que le ama. Si el justo es hijo de Dios, él le atenderá, él le librará de las manos de sus enemigos. Como los sacerdotes y escribas, que eran los que daban ejemplo, decían esas cosas, el pueblo les imitó. Los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban de él, diciendo entre sí. Quizá por gravedad y por respeto a su cargo, estos hablaban entre ellos, pero el pueblo le insultaba a gritos. También los soldados que le custodiaban, se burlaban de él y, acercándose, le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. E incluso los ladrones que estaban crucificados junto a él también le insultaban. Uno de los ladrones le dijo: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate y sálvanos a nosotros. Aquella generación infiel y adúltera pedía una señal, pero Cristo estaba decidido a no darles otra que la de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre de un gran pez y luego fue arrojado a la playa.
Así quiso confirmar el Señor, y no de la manera que los judíos pedían, la santidad de su vida perseverando firme en la cruz. Pero los sacerdotes, ciegos, daban al pueblo las piedras de la calumnia para que le apedreasen, que para eso habían salido de la ciudad. Mejor hubiera sido que no salieran, y que tuvieran vergüenza siquiera fijándose en su autoridad o, al menos, de la misma manera que no quisieron entrar en el pretorio por escrúpulo y fingida reverencia a la Pascua, la hubieran tenido para no presenciar la ejecución de Jesús. Nada se escapó a su mala voluntad, se fijaron en que el título que había mandado poner el procurador sobre la cruz estaba equivocado. No debía decir Rey de los Judíos, porque, según ellos, no lo era. Por otro lado, ser Rey de los Judíos, si de verdad lo hubiera sido, no era un delito. Con eso se ofendía en su opinión su santa ley y su pretendida justicia al condenar a Jesús como blasfemo. Por eso, pensando que había sido una inadvertencia del juez, los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilatos: no debías hacer escrito, el Rey de los Judíos, sino, este ha dicho, yo soy Rey de los Judíos. Pero Pilatos respondió: lo que he escrito, escrito está. No reparaban los muy necios que Dios se servía de ellos para que todos se fijaran bien en el título de la cruz, Rey de los Judíos, y que en todas las lenguas del Imperio Romano se publicase que Jesús Nazareno era el verdadero Rey. Decid a las naciones que el Señor reina desde el madero. Quizá pueda sorprender que en tan poco tiempo se resolviera la causa del Salvador y se le llevara al Calvario y se le ejecutara. Apenas transcurrieron 6 horas desde que empezó el proceso en el Sanedrín hasta que le clavaron en la cruz. Serían más de las 6 de la mañana cuando los sacerdotes presentaron la acusación a Pilatos, y eran alrededor de las 12 cuando llegaron al Calvario. Verdaderamente, como dice Isaías, por su humildad y silencio fue atropellada su causa. Y, como él no se oponía, fue condenado contra todo derecho. Aunque no está bien decir que no se oponía, deseaba morir para salvar a los hombres. Fue él quien tenía prisa: con un bautismo voy a ser bautizado, y que inquieto estoy hasta que se realice.